Me llamo Natalia Ginzburg. Mi padre, Pepino, ama la ciencia y la naturaleza. Lidia, mi madre, disfruta en cambio con el placer de narrar. Tengo 3 hermanos y una hermana. Vivirán lejos y me bastará la ficción para saber qué les ocurre. Cumpliré con los ritos: nacer, crecer, reproducirme. Algún día moriré. También escribiré libros. Quizá, incluso, plante el cerezo de aquella primavera triste de Pavese. Oigo el ruido de los huesos arrojados contra la pared. Es la voz de todos los que me formaron, una abuela que amaba el orden. Natalina, la fiel, Leone Ginzburg, mi marido, en los tiempos que yo aún me llamaba Natalia Levi, y tantos otros. Me llamo Natalia Ginzburg. Soy aquellos que fueron antes de mí. Yo no soy Natalia Ginzburg, no me pertenece la voz que parlotea sobre juegos, costumbres o huidas. Así que hablaré desde lejos de su escritura prodigiosa, de esa manera de narrar que convierte lo íntimo y lo cotidiano en una experiencia común, compartida por quienes la leen. Con la experiencia de su propia tragedia, la de una familia herida por la dictadura y por la guerra, Ginzburg logra el milagro de la identificación. Yo, Elena, nací con otro nombre y en otros años y en otra lengua, y en cambio, todos los recuerdos que Natalia evoca en Léxico Familiar se corresponden con los míos. Así comienza Léxico Familiar, publicado por primera vez en 1963, de la escritora italiana Natalia Ginzburg, nacida el 14 de julio de 1916 en Palermo, Italia, con el nombre de Natalia Levi, escritora y política italiana. Creció en una familia judía y antifascista en Turín, donde su padre, Giuseppe Levi, era profesor de anatomía. Se casó con Leone Ginzburg, un intelectual antifascista, y juntos enfrentaron la persecución del régimen de Mussolini. Tras la muerte de su primer esposo en 1944, Natalia continuó su carrera literaria y se convirtió en una figura prominente de la literatura italiana del siglo XX. Ganó el premio Strega en 1963 por esta novela, Léxico Familiar. Me llamo Natalia Ginzburg, soy aquellos que fueron antes de mí. Escribe y así encapsula esta idea de identidad colectiva y memoria compartida. Ginzburg se define a sí misma a través de las personas que la formaron y su narrativa se convierte en un homenaje a ellos. Léxico Familiar es una obra autobiográfica que narra la vida de la familia Levi en Turín, desde los años 30 hasta los 50, a través de anécdotas y recuerdos. Ginzburg nos introduce en el mundo íntimo de su familia, destacando la importancia del lenguaje y las expresiones familiares que crean un vínculo único entre sus miembros. La novela no solo retrata la vida cotidiana de una familia judía y antifascista, sino que también ofrece una visión profunda de la Italia de esa época, marcada por el fascismo y la resistencia. El estilo literario de Ginzburg es sencillo y directo, pero cargado de emotividad y detalles que te hacen sentir parte de su historia. La autora utiliza el lenguaje como un medio para preservar la memoria y la identidad familiar, mostrando cómo las palabras y las frases compartidas pueden convertirse en un refugio en tiempos difíciles. Léxico Familiar tiene algo distinto y supongo que es el enfoque de la narración de hechos y recuerdos, que con mucha habilidad revela las voces y pensamientos de los demás, sin centrarse en su propia introspección. Esto crea una narrativa rica y multifacética que permite al lector conectarse profundamente con la historia de la autora y su familia. Al narrar lo que recuerda de manera objetiva, centrándose en los hechos y en las palabras de las personas que la rodean, crea una sensación de autenticidad y permite experimentar la vida de la autora a través de sus ojos, sin la interferencia de interpretaciones subjetivas. Esto permite comprender las dinámicas familiares y las personalidades de cada miembro. Ginzburg presta especial atención a los diálogos y a las expresiones características de su familia.
Estas frases y dichos no solo añaden color a la narración, sino que también sirven como un medio para preservar la memoria y la identidad familiar. El léxico familiar se convierte en un hilo conductor de unión a través del tiempo, y al centrarse en las voces y experiencias de los demás, Ginsburg crea una narrativa que es tanto personal como colectiva. La memoria oral es un elemento fundamental en esta novela, en donde Ginsburg captura la esencia de una familia en tiempos tumultuosos de Mussolini y de la tiranía nazi. Es así como Ginsburg nos presenta un léxico estrictamente reservado a los familiares. Estas palabras y frases transmitidas de generación en generación se convierten en un vínculo entre los miembros de la familia, y a través de ellas es que se preserva la memoria colectiva y se establece una conexión profunda con el pasado. Ginsburg subraya que solo ha escrito lo que recordaba, y al hacerlo, arrima la ficción a la realidad. Las palabras que un día se escucharon o se pronunciaron, como en las imágenes o los olores, están agazapados en nuestro pasado y determinan nuestra identidad. La memoria oral se convierte en un testimonio vivo de la historia personal y social. Léxico familiar es un ejercicio narrativo de autobiografía, utilizando las palabras como hilos para tejer un tapiz sentimental que abarca la memoria y la identidad. Y es así como la historia de su familia se convierte en un reflejo de la sociedad italiana de la época, con sus luchas, alegrías y tragedias. En este contexto, el de una Italia marcada por la transformación política y social de los años 60, Natalia Ginsburg, con su estilo sencillo y directo, nos ofrece un léxico familiar, un retrato íntimo de su familia, que a través de las experiencias cotidianas y recuerdos compartidos, Ginsburg expone de manera explícita los pensamientos, ideas y prejuicios que moldearon su vida, revelando un amor profundo y complejo que trasciende el tiempo y las adversidades. Los dejo con esta reseña, Léxico familiar, de la escritora italiana Natalia Ginsburg. Gracias por escucharme hasta aquí. Nos encontraremos en nuestra próxima lectura.